Un marido celoso quemó los diplomas de su esposa frente a ella. «Papel inútil para una mujer inútil», gritó mientras las llamas consumían años de estudio. La dejó sin nada, destruida. Pero años después, cuando él llegó moribundo a la sala de emergencias, no imaginaba quién sería la doctora que lo recibiría. El olor a papel quemado llenó la pequeña sala de la casa en las afueras de Guadalajara. Lucía Navarro, de 32 años, observaba paralizada cómo las llamas consumían sus diplomas universitarios, licenciatura en enfermería, especialización en cuidados intensivos, certificaciones que había obtenido estudiando de noche mientras trabajaba de día. Todo ardía en el fogón de leña que Roberto, su esposo, había encendido específicamente para este momento. «Míralos arder», gritó Roberto con los ojos inyectados de alcohol y rabia. «Papel inútil para una mujer inútil». Lucía extendió las manos hacia las llamas, pero el calor la detuvo. Lágrimas rodaban por sus mejillas mientras veía cómo el papel se rizaba, se oscurecía y se convertía en cenizas. 6 años de sacrificio, de noches sin dormir, de exámenes difíciles, de prácticas agotadoras, todo reducido a humo negro que subía hacia el techo manchado. «Roberto, por favor», suplicó con voz quebrada. «Eran mis diplomas, los únicos que tenía». «¿Y para qué los necesitas?», escupió él acercándose con el rostro deformado por el odio. «¿Para qué, Lucía? ¿Para sentirte mejor que yo? ¿Para restregarme que tú estudiaste y yo no?». «Nunca dije eso», respondió ella retrocediendo hasta chocar contra la pared. «Nunca». Roberto tomó el último diploma, el de su especialización, el que había recibido apenas 2 meses atrás. Lo sostuvo frente al rostro de Lucía, tan cerca que ella podía leer su propio nombre impreso en letras doradas. «Lucía Navarro Contreras, especialista en cuidados intensivos», leyó con voz burlona. «Suena importante, ¿verdad? Suena como alguien que vale algo». Lo arrojó al fuego. «Pero no eres nadie», continuó mientras el diploma se retorcía entre las llamas. «Eres una mujer que se le olvidó cuál es su lugar. Una mujer que prefiere estar en un hospital que atender a su esposo. Una mujer que cree que un pedazo de papel la hace mejor que los demás». Lucía se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Sus manos temblaban. Su respiración salía entrecortada. Había soportado 3 años de matrimonio con Roberto. 3 años de celos crecientes, de reproches constantes, de violencia verbal que últimamente se acercaba peligrosamente a lo físico. «Me voy a la cantina», anunció Roberto tomando su chamarra. «Y cuando regrese, quiero que esta casa esté limpia. Quiero mi cena lista. Y quiero que renuncies mañana mismo a ese trabajo de mierda en el hospital». La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar las paredes. Lucía se quedó sola, sentada en el suelo, observando las cenizas que aún brillaban débilmente en el fogón. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj viejo que colgaba de la pared. Se puso de pie lentamente. Sus piernas apenas la sostenían. Se acercó al fogón y se arrodilló frente a él. Con cuidado, tomó un pedazo de papel que no había ardido completamente. Era una esquina de su diploma de licenciatura, con parte de su nombre aún visible, Cia Naf. Lo guardó en el bolsillo de su bata como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Esa noche, Lucía no durmió. Sentada en la cama que compartía con Roberto, quien había regresado borracho a las 3 de la madrugada y ahora roncaba ruidosamente, revisaba mentalmente cada decisión que la había llevado a ese momento. Había conocido a Roberto 6 años atrás, cuando ella trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica pequeña. Él era paciente. Había llegado con una fractura en el brazo después de caerse de un andamio. Era guapo, carismático, sabía cómo hacerla reír, pero sobre todo, había llegado en un momento de soledad. Sus padres habían muerto 2 años antes en un accidente de carro. No tenía hermanos, y la vida se sentía como un largo camino vacío. Roberto llenó ese vacío, o al menos eso había creído. Los primeros meses fueron buenos. Él trabajaba en construcción, ganaba bien, la invitaba a cenar. Cuando Lucía le contó su sueño de terminar la universidad, de convertirse en enfermera certificada,
Roberto aplaudió. Claro, mi amor. Te apoyo en todo. Se casaron un año después. La boda fue sencilla, en el juzgado, con 2 testigos que Roberto consiguió en la calle. Lucía se dijo a sí misma que no importaba, que lo importante era el amor. Pero el amor se fue erosionando como piedra bajo agua constante. Cuando Lucía comenzó a estudiar de noche, Roberto empezó a quejarse. ¿Por qué necesitas estudiar? ¿No te basta con trabajar de auxiliar? Cuando ella consiguió entrar a la universidad, los reclamos se intensificaron. Pasas más tiempo con los libros que conmigo. Cuando finalmente se graduó, la violencia verbal explotó. Te crees mucho ahora, ¿verdad? Te crees mejor que yo. Y esa noche había quemado sus diplomas. Lucía miró a Roberto dormir. El hombre con quien se había casado ya no existía, si es que alguna vez había existido. En su lugar quedaba solo un cascarón lleno de inseguridad y rabia. Al amanecer, Roberto despertó con resaca. Lucía ya estaba vestida con su uniforme blanco de enfermera, lista para ir al hospital. ¿A dónde crees que vas?, preguntó él con voz pastosa. Al trabajo, respondió ella sin mirarlo. Roberto se levantó de la cama tambaleándose. Te dije que renunciaras. No voy a renunciar. El silencio que siguió fue peligroso. Roberto avanzó hacia ella con los puños apretados. Lucía no retrocedió esta vez. Algo dentro de ella se había roto durante la noche, o quizás se había reparado. Si me tocas, dijo con voz firme, llamaré a la policía. Y si me obligas a renunciar, me iré de esta casa y nunca me volverás a ver. Roberto se detuvo, sorprendido por el tono. Lucía nunca le había hablado así. Eres una desagradecida, masculló finalmente. Te di un techo, comida, mi apellido, y así me pagas. Tu apellido es lo único que puedes quedarte, respondió Lucía. Se quitó el anillo de matrimonio y lo dejó sobre la mesa. Ya no lo quiero. Tomó su bolso y salió de la casa sin mirar atrás. Sus manos temblaban mientras caminaba por la calle polvorienta hacia la parada del autobús. No tenía un plan. No sabía qué haría. Solo sabía que no podía regresar. En el hospital, Lucía trabajó como autómata. Revisó signos vitales, cambió vendajes, administró medicamentos. Sus compañeras notaron algo diferente en ella, pero nadie preguntó. En los hospitales públicos de México, todos cargaban con sus propias tragedias. Durante su descanso de mediodía, Lucía se sentó en un banco del pequeño jardín del hospital. Sacó de su bolso el pedazo quemado de su diploma y lo observó. Cianav. Era todo lo que quedaba de 6 años de esfuerzo. ¿Te encuentras bien, mijita? Lucía levantó la vista. Era la doctora Méndez, la jefa del área de urgencias. Una mujer de 55 años, con cabello gris recogido en un moño impecable y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Sí, doctora, solo cansada. La doctora Méndez se sentó junto a ella sin pedir permiso. He trabajado en hospitales durante 30 años. Sé reconocer cuando alguien está más que cansada. Lucía guardó el pedazo de papel. Son problemas personales. Los problemas personales tienen forma de volverse profesionales si no se atienden, dijo la doctora con suavidad. Y tú eres una buena enfermera, Lucía, una de las mejores que he visto. No puedo permitir que te pierdas. Esas palabras simples rompieron la presa. Lucía comenzó a llorar, primero en silencio, luego con sollozos que sacudían todo su cuerpo. La doctora Méndez la abrazó como una madre abraza a una hija, sin hacer preguntas, solo ofreciendo consuelo. Cuando finalmente pudo hablar, Lucía le contó todo. El matrimonio que se había vuelto una prisión, los diplomas quemados, la amenaza constante, la decisión de esa mañana de irse. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó la doctora cuando Lucía terminó. No, solo tengo lo que traigo puesto y 300 pesos en mi cartera. La doctora Méndez asintió pensativa. El hospital tiene un pequeño cuarto de guardia que ya casi no usamos. Es básico, solo una cama y un baño, pero es tuyo si lo necesitas. No es permanente, pero te dará tiempo de organizarte. Lucía la miró con ojos llenos de gratitud e incredulidad. ¿Por qué haría eso por mí? Porque hace 25 años yo estuve exactamente donde tú estás ahora.
respondió la doctora, y alguien me tendió la mano. Es hora de que yo haga lo mismo. Esa noche, Lucía durmió en el cuarto de guardia del hospital. Era una habitación de 3 metros por 3, con una cama angosta, un pequeño escritorio y un baño compartido al final del pasillo. Las paredes estaban pintadas de un verde institucional desteñido, y el colchón era delgado y duro, pero era suyo, y eso lo hacía perfecto. Antes de dormir, Lucía sacó el pedazo quemado de su diploma y lo colocó sobre el escritorio. A su lado, puso una hoja en blanco que había tomado de la estación de enfermeras. Con un bolígrafo escribió: Plan: conseguir copias certificadas de mis diplomas, buscar vivienda permanente, continuar trabajando, solicitar el divorcio, no rendirme nunca. Leyó la lista 3 veces antes de apagar la luz. En la oscuridad, escuchó los sonidos del hospital, monitores que pitaban, pasos apresurados en los pasillos, el llanto de un bebé en maternidad, la vida continuando a pesar del dolor. Y por primera vez en 3 años, Lucía sonrió. La batalla apenas comenzaba, pero ella ya había ganado la victoria más importante, la decisión de luchar. El amanecer encontró a Lucía despierta, observando por la pequeña ventana del cuarto de guardia cómo el cielo pasaba de negro a gris y finalmente a un naranja pálido. No había dormido más de 3 horas, pero su mente estaba sorprendentemente clara. Tenía un plan y necesitaba empezar a ejecutarlo inmediatamente. Su primer turno comenzaba a las 7 de la mañana. Se duchó en el baño compartido, usando el pequeño jabón que había guardado en su bolso. Su uniforme estaba arrugado por haber dormido con él puesto, pero lo alisó lo mejor que pudo con las manos húmedas. No tenía maquillaje, ni desodorante, ni cepillo de dientes. Solo tenía determinación. En la cafetería del hospital, usó 20 pesos de sus 300 para comprar un café y 2 panes dulces. Uno lo comió inmediatamente, el otro lo guardó para más tarde. Necesitaba hacer que cada peso contara. Durante su turno, Lucía trabajó con una concentración feroz. Atendió a un anciano con neumonía, ayudó a estabilizar a un niño con deshidratación severa y asistió en la curación de un paciente con quemaduras. Sus manos no temblaban, su voz no flaqueaba. El trabajo era su ancla, lo único familiar en un mundo que de repente se había vuelto incierto. A media mañana, la doctora Méndez se acercó a la estación de enfermeras donde Lucía revisaba expedientes. «Acompáñame a mi oficina un momento», dijo con tono neutral que no revelaba nada. En la pequeña oficina atestada de archivos y diplomas enmarcados, la doctora cerró la puerta y se sentó frente a su escritorio. «He estado pensando en tu situación», comenzó, «y tengo una propuesta. El hospital está buscando enfermeras para el turno nocturno en urgencias. Paga un 30% más que el turno normal. Es agotador, es difícil, pero el dinero extra podría ayudarte a establecerte más rápido». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. «Me está ofreciendo el puesto. Te estoy ofreciendo la oportunidad de solicitarlo. La decisión final es del director, pero yo puedo recomendarte. Claro que eso significaría trabajar de noche y buscar otro trabajo durante el día para maximizar tus ingresos». «Lo haré», respondió Lucía sin dudar. «Trabajaré lo que sea necesario». La doctora Méndez asintió con una pequeña sonrisa. «Imaginé que dirías eso. La entrevista es mañana a las 2 de la tarde. Mientras tanto, toma esto». Extendió un sobre. Lucía lo abrió y encontró 500 pesos. «No puedo aceptar esto», dijo inmediatamente, intentando devolver el dinero. «No es un regalo, es un préstamo», aclaró la doctora con firmeza. «Me lo pagarás cuando puedas. Pero ahora mismo necesitas ropa, artículos de higiene, comida. No puedes salir adelante si te estás muriendo de hambre». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «No sé cómo agradecerle. Agradéceme sobreviviendo. Agradéceme convirtiéndote en la mejor versión de ti misma. Y algún día, cuando veas a otra mujer en problemas, tiéndele la mano como yo lo hago contigo». Después de su turno, Lucía caminó hasta el mercado más cercano. Con los 500 pesos compró lo esencial
jabón, champú, pasta y cepillo de dientes, desodorante, 2 mudas de ropa interior, una blusa sencilla, un pantalón de mezclilla y comida básica que pudiera guardar en su pequeño cuarto. Latas de atún, pan de caja, frutas, galletas. Le sobraron 120 pesos que guardó como si fueran oro. De regreso al hospital, pasó frente a una papelería. En el escaparate había cuadernos, bolígrafos, calculadoras y en un rincón un pequeño letrero, impresiones y copias certificadas. Entró. El dueño, un hombre mayor con lentes gruesos, la atendió sin levantar la vista de su periódico. ¿Cuánto cuesta sacar copias certificadas de diplomas universitarios?, preguntó Lucía. Depende de dónde vengan. Si son de la universidad estatal, 50 pesos por documento. Si son de instituciones privadas, 80. Lucía hizo cálculos mentales. Sus 3 diplomas principales venían de la universidad estatal, 150 pesos en total, más el costo del transporte hasta la universidad, las solicitudes formales, las identificaciones que necesitaría. ¿Cuánto tiempo tarda el trámite?, preguntó. Si lo haces personalmente en la universidad, 1 semana. Si lo haces por correo, 1 mes. 1 semana. Podía esperar 1 semana. Gracias, dijo y salió de la papelería con un nuevo objetivo en mente. Esa noche, en su pequeño cuarto, Lucía actualizó su lista. Día 1 completo. Tengo 300 pesos propios más 120 del préstamo. Debo 500 a la doctora Méndez. Entrevista mañana para turno nocturno. Necesito sacar copias de diplomas. 150 pesos más transporte. Agregó al final. He sobrevivido un día. Puedo sobrevivir otro. La entrevista con el director del hospital fue más fácil de lo esperado. El doctor Ramírez era un hombre práctico que valoraba la eficiencia sobre todo. La doctora Méndez habla muy bien de usted, dijo revisando el expediente laboral de Lucía. Dice que es confiable, competente y dedicada. Eso es exactamente lo que necesitamos en urgencias nocturnas. No le defraudaré, respondió Lucía. El turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana, 6 días a la semana. El sueldo es de 4.500 pesos mensuales. ¿Puede empezar el lunes? 4.500 pesos. Era casi el doble de lo que ganaba en su turno actual. Con ese dinero podría rentar un cuarto pequeño, comprar comida decente, empezar a reconstruir su vida. Sí, puedo empezar el lunes. Bien, bienvenida al equipo de urgencias nocturnas. Advierto que no es fácil. Verá cosas difíciles. Tratará con pacientes complicados. Los turnos nocturnos desgastan física y emocionalmente. Ya he vivido cosas difíciles, doctor. Puedo manejar esto. El fin de semana lo dedicó a organizar su nueva vida. El sábado tomó 3 autobuses hasta la universidad, donde solicitó formalmente las copias certificadas de sus diplomas. El trámite costó exactamente 150 pesos como le habían dicho, y le prometieron que estarían listos en 5 días hábiles. De regreso, pasó frente a su antigua casa. No entró, solo observó desde la calle. El portón estaba cerrado. No había señales de Roberto. Una parte de ella sintió un pinchazo de nostalgia, no por él, sino por la seguridad que representaba tener un hogar, aunque fuera uno tóxico, pero siguió caminando. El domingo, exploró el vecindario alrededor del hospital buscando opciones de vivienda. La mayoría eran demasiado caras o quedaban demasiado lejos, pero en una calle angosta encontró un letrero escrito a mano. Se renta cuarto, 1.200 pesos al mes. Incluye agua y luz. Tocó la puerta. Una mujer de unos 60 años abrió. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un chongo y usaba un delantal floreado. ¿Viene por el cuarto?, preguntó con voz rasposa. Sí, señora. Pase, pase. Soy Remedios, pero todos me dicen Doña Reme. El cuarto estaba en la planta alta de una casa antigua. Era pequeño, tal vez 4 metros por 4. Con una cama individual, un ropero de madera vieja y una ventana que daba a un patio interior. El baño era compartido con otros 2 inquilinos. Busco gente tranquila, explicó doña Reme. Nada de fiestas, nada de visitas nocturnas, nada de problemas. Pago puntual el 1 de cada mes.
Soy enfermera en el Hospital General, dijo Lucía. Trabajo turnos nocturnos, saldré de noche y dormiré de día. Seré la inquilina más silenciosa que haya tenido. Doña Reme la estudió con ojos agudos que parecían ver más allá de la superficie. ¿Problemas con el marido?, preguntó sin rodeos. Lucía dudó, pero decidió ser honesta. Sí, no es la primera ni será la última, suspiró la anciana. Está bien, mijita, el cuarto es tuyo, pero necesito el primer mes por adelantado más un depósito de 500 pesos. 1,700 pesos. Lucía tenía exactamente 420. Le faltaban 1,280. ¿Puedo darle lo que tengo ahora y pagarle el resto con mi primer sueldo?, preguntó. Empiezo a trabajar el lunes y cobro en 2 semanas. Doña Reme negó con la cabeza. Lo siento, mijita. He aprendido a no fiar. La gente promete y luego desaparece. Lucía asintió, tragándose la decepción. Entiendo. Gracias de todos modos. Mientras bajaba las escaleras, escuchó la voz de doña Reme llamándola. Espera, muchacha. Ven acá. Lucía regresó. La anciana la miraba con una mezcla de severidad y algo parecido a la compasión. Te voy a hacer una propuesta, dijo. Dame los 420 que tienes ahora como adelanto. El resto me lo pagas en 2 pagos con tus próximos 2 sueldos. Pero si te atrasas un solo día, te vas. Trato. Lucía sintió que el pecho se le llenaba de alivio. Trato. No le fallaré, doña Reme. Más te vale. Puedes mudarte hoy mismo si quieres. No tenía mucho que mudar. Solo el bolso con su ropa nueva, sus artículos de higiene y el pedazo quemado de su diploma que cargaba como un talismán. Pero cuando colocó sus pocas pertenencias en el pequeño ropero del cuarto, sintió algo parecido a la paz. Su primer turno nocturno en urgencias fue exactamente tan difícil como el doctor Ramírez había advertido. Llegó a las 10 de la noche y la actividad no paró hasta las 6 de la mañana. Trató a un hombre apuñalado en una riña, asistió en el parto de emergencia de una adolescente, ayudó a reanimar a un bebé que había dejado de respirar. Sus pies dolían, su espalda dolía, sus ojos ardían de cansancio, pero se mantuvo firme. Durante su descanso de medianoche, se sentó en el mismo banco del jardín donde había llorado días atrás. Esta vez no lloró. Esta vez comió el sándwich que había preparado esa tarde y bebió agua de la fuente. Era una comida simple, pero era suya. Primera noche y sigues de pie, dijo una voz a su lado. Era Gabriela, otra enfermera del turno nocturno, una mujer de 35 años con 3 hijos y una risa contagiosa. Eso es buena señal. La mitad renuncia después de la primera semana. No voy a renunciar, respondió Lucía. Lo sé, tienes esa mirada, la misma que yo tenía cuando comencé hace 10 años. La mirada de alguien que no tiene opción más que triunfar. Las 2 mujeres se quedaron en silencio compartido, observando el cielo nocturno. Si necesitas algo, dijo Gabriela antes de regresar, consejos, ayuda, lo que sea, búscame. Las que trabajamos de noche somos una hermandad, nos cuidamos unas a otras. Esa simple oferta de solidaridad femenina hizo que Lucía sintiera que no estaba completamente sola en el mundo. Los días se convirtieron en semanas. Lucía estableció una rutina estricta: dormir de 7 de la mañana a 3 de la tarde, comer algo ligero, estudiar o hacer trámites hasta las 9 de la noche, trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Era agotador, pero funcional. El viernes de su segunda semana, recogió sus copias certificadas de diplomas en la universidad. Al sostener los documentos nuevos en sus manos, sintió una satisfacción profunda. Roberto había quemado los originales, pero no había podido quemar el conocimiento, la experiencia, el derecho que ella tenía de ser quien era. Enmarcó los 3 diplomas con marcos baratos que compró en el mercado y los colgó en la pared de su cuarto. Cada vez que los veía antes de dormir, recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Su primer sueldo llegó 15 días después de comenzar el turno nocturno. 4,500 pesos que recibió en un sobre blanco y simple. Nunca en su vida con Roberto había tenido tanto dinero que fuera completamente suyo.
Lo primero que hizo fue pagarle a doña Reme los 640 pesos que le debía. La anciana contó el dinero meticulosamente y le extendió un recibo escrito a mano. «Eres una mujer de palabra», dijo con aprobación. «Me gusta eso». Luego fue a buscar a la doctora Méndez para pagarle los 500 pesos del préstamo. «Guarda ese dinero», dijo la doctora. «Págame cuando estés más establecida». «Un trato es un trato», insistió Lucía. «Usted me ayudó cuando más lo necesitaba. Es lo mínimo que puedo hacer». La doctora aceptó el dinero con una sonrisa. «Estoy orgullosa de ti, Lucía. En 3 semanas has hecho más progreso que muchos en 3 años». Con el dinero restante, Lucía compró comida para 2 semanas, pagó el transporte y todavía le sobraron 1,200 pesos que guardó en una lata de galletas vacía debajo de su cama. Eran sus ahorros, su seguridad, su futuro. Pero la paz era frágil. Una noche, al salir del hospital después de su turno, encontró a Roberto esperándola en la parada del autobús. Se veía mal, demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. El olor a alcohol emanaba de él como una nube tóxica. «Lucía», dijo dando un paso hacia ella, «necesito hablar contigo». Ella retrocedió instintivamente, buscando con la mirada al guardia de seguridad del hospital que afortunadamente aún estaba visible. «No tenemos nada de qué hablar, Roberto. Por favor, solo 5 minutos. Te he estado buscando por semanas. ¿Y cómo me encontraste? Tu hermana me dijo que trabajabas aquí». Lucía no tenía hermana. Era una mentira obvia. «Pregunté en todos los hospitales de la ciudad», admitió Roberto. «Sabía que seguirías trabajando de enfermera porque eres terca como una mula. ¿Qué quieres?» Roberto se pasó una mano por el cabello grasoso. «Quiero que vuelvas a casa. He pensado mucho. Cometí un error quemando tus diplomas. Estaba borracho, estaba enojado, pero te extraño. La casa está vacía sin ti». Lucía lo miró y sintió algo sorprendente. Nada, ni amor, ni odio, ni dolor. Solo un vacío neutral donde antes había habido emoción. «No voy a volver, Roberto». «¿Por qué no? Soy tu esposo, hicimos votos. Tú rompiste esos votos cuando decidiste que tu ego era más importante que mi dignidad». Roberto cambió de táctica. Su voz se volvió suplicante. «Al menos dame otra oportunidad. Iré a terapia, dejaré de beber. Seré el hombre que necesitas». «No necesito un hombre, Roberto». Eso es algo que finalmente entendí. El rostro de Roberto se endureció. Lucía reconoció esa expresión. Era la misma que tenía antes de volverse violento. «Te estoy hablando con amabilidad», dijo con voz tensa. «Pero no me provoques, Lucía. Sigues siendo mi esposa. Tengo derechos». El guardia de seguridad del hospital, notando la tensión, se acercó. «¿Todo bien, señorita Lucía?» «Sí, gracias. Este señor ya se iba». Roberto miró al guardia, luego a Lucía. «Esto no se queda así. Volveré. Y la próxima vez, vendrás conmigo quieras o no». Se alejó tambaleándose. Lucía se quedó temblando, no de miedo, sino de rabia por permitir que esas palabras la afectaran. «¿Necesita que llame a la policía?», preguntó el guardia. «No, pero gracias, solo... si lo vuelve a ver por aquí, ¿puede avisarme?». «Por supuesto». Esa noche, Lucía no pudo dormir. La amenaza de Roberto resonaba en su mente. «Volveré». Sabía que no era una amenaza vacía. Lo conocía lo suficiente para saber que su orgullo herido lo haría persistir. Al día siguiente, visitó una oficina de asistencia legal gratuita que había visto cerca del mercado. Una abogada joven llamada Patricia la atendió. «Quiero divorciarme», dijo Lucía sin preámbulos. «¿Cuánto tiempo de casada?». 3 años. «¿Hay violencia doméstica?». «Verbal, sí. Física, casi». Patricia tomó notas. «¿Tienen hijos?». «No». «¿Propiedades compartidas?». «No, todo está a nombre de él». Eso simplifica las cosas. El proceso de divorcio puede tardar de 6 meses a 1 año, dependiendo de si tu esposo coopera o no. No va a cooperar. Entonces será 1 año, tal vez más. Mientras tanto, puedo ayudarte a solicitar una orden de restricción si está acosándote. El proceso legal era lento y costoso. Cada documento, cada trámite, cada presentación ante el juez
Requería dinero que Lucía apenas tenía, pero persistió. Con su segundo sueldo, pagó los honorarios iniciales de la abogada. Con el tercero, cubrió las notificaciones legales. Con el cuarto, comenzó a ahorrar para los gastos del juicio. El trabajo nocturno la consumía, pero también la salvaba. Entre cuidar pacientes, llenar reportes y lidiar con emergencias, no tenía tiempo de pensar en Roberto, en el pasado, en lo que había perdido. Solo podía enfocarse en el presente, en cada paciente, en cada tarea. Y lentamente, casi sin darse cuenta, comenzó a sanar. 3 meses después de dejar a Roberto, Lucía había logrado cosas que le habrían parecido imposibles. Tenía un cuarto propio, un trabajo estable, ahorros de 3,500 pesos, sus diplomas enmarcados en la pared y un proceso de divorcio en marcha. No era mucho, pero era suyo. Una noche después de un turno particularmente difícil donde habían perdido a un paciente a pesar de todos sus esfuerzos, Lucía se sentó en su cuarto y lloró. No por Roberto, no por el pasado, sino por el cansancio acumulado, por la soledad, por la dureza de la vida. Pero cuando terminó de llorar, se lavó la cara, se miró en el pequeño espejo que colgaba de la pared y se dijo a sí misma: he sobrevivido 90 días, puedo sobrevivir 90 más y otros 90 después de esos. Y con esa determinación renovada, se acostó a dormir. La supervivencia ya no era una lucha desesperada. Se había convertido en una rutina, y esa rutina, lentamente, estaba construyendo algo más grande, un futuro. El invierno llegó a Guadalajara con lluvias intermitentes que hacían que los turnos nocturnos en urgencias fueran aún más caóticos. Accidentes de tránsito, neumonías, enfermedades respiratorias. Las camillas nunca estaban vacías y el personal nunca era suficiente. Lucía llevaba 6 meses trabajando en el turno nocturno cuando la doctora Méndez la llamó a su oficina una tarde lluviosa de enero. «Tengo noticias», dijo la doctora con una sonrisa que no revelaba si eran buenas o malas. «El hospital está abriendo un programa de capacitación para enfermeras especializadas en trauma. Es intensivo, 6 meses de entrenamiento adicional. Los que lo completen recibirán una certificación avalada por la Secretaría de Salud y un aumento de sueldo del 40%. El corazón de Lucía dio un vuelco. 40% más de sueldo significaba pasar de 4,500 pesos a 6,300 mensuales. Con ese dinero podría ahorrar más rápido, terminar su divorcio, quizás incluso inscribirse en cursos adicionales. «¿Qué tengo que hacer para aplicar?», preguntó. «Ya aplicaste», sonrió la doctora Méndez. «Yo te recomendé. Fuiste aceptada. Comienzas el próximo lunes». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Agradéceme siendo la mejor de la clase. Y Lucía, hay algo más. El programa requiere que trabajes también turnos diurnos para las prácticas. Vas a tener que manejar ambos horarios durante 3 meses. Será brutal. Puedo manejarlo». La doctora Méndez la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Sé que puedes, pero no olvides cuidarte. No puedes ayudar a otros si tú misma te derrumbas». El programa de capacitación resultó ser exactamente tan brutal como había advertido la doctora. Lucía trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, dormía 3 horas, asistía a clases de 8 a 2 de la tarde, estudiaba hasta las 9 y repetía el ciclo. Sobrevivía a base de café, determinación pura y las palabras que se repetía cada vez que sentía que no podía más. 90 días. Puedo hacer cualquier cosa durante 90 días. Sus compañeras del programa eran 8 enfermeras más, todas con historias diferentes pero un objetivo común: mejorar, crecer, avanzar. Se formó una hermandad silenciosa entre ellas, compartiendo notas, café, palabras de aliento en los momentos más difíciles. Una de ellas era Sofía, una enfermera de 28 años con 2 hijos y un esposo que, según contaba, no entendía por qué necesitaba seguir estudiando. «Mi marido dice que debería quedarme en casa», le confió Sofía durante un descanso.
Dice que gano suficiente, que los niños me necesitan, que estoy descuidando mis deberes. Lucía la miró. ¿Y tú qué piensas? Pienso que mis hijos necesitan ver a una madre que lucha por sus sueños, no una que se resigna a ser menos de lo que puede ser. Entonces ya tienes tu respuesta. Durante esos 3 meses agotadores, Lucía aprendió técnicas avanzadas de manejo de trauma, protocolos de emergencia cardíaca, procedimientos de estabilización para pacientes críticos. Cada nueva habilidad era un ladrillo más en el edificio de su nueva vida. Sus calificaciones eran las más altas de la clase, no porque fuera más inteligente que las demás, sino porque cada examen aprobado, cada técnica dominada, era una prueba más de que Roberto estaba equivocado cuando la llamó inútil. Al tercer mes del programa, algo cambió. Lucía ya no solo sobrevivía, estaba prosperando. Sus ahorros habían crecido a 8,000 pesos. Doña Reme, impresionada por su puntualidad con la renta, le había bajado el precio a 1,100 pesos mensuales. Inquilinas como tú no se encuentran todos los días, había dicho la anciana. El proceso de divorcio avanzaba lentamente. Roberto había ignorado las primeras 3 notificaciones, obligando a la abogada Patricia a solicitar intervención judicial. Finalmente, un juez había ordenado su comparecencia. La audiencia estaba programada para dentro de 2 meses. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca del hospital, se le acercó el doctor Salazar, el jefe del departamento de cardiología. Era un hombre de 45 años, serio pero justo, conocido por su excelencia médica. «Señorita Navarro, ¿puedo hablar con usted un momento?» Lucía cerró su libro de trauma cardiovascular. «Por supuesto, doctor. He estado observando su trabajo en urgencias. La doctora Méndez habla muy bien de usted, y sus calificaciones en el programa de trauma son impresionantes. Gracias, doctor. Necesito una enfermera especializada para mi equipo de cardiología. Alguien competente, dedicada, que no se asuste ante situaciones de alta presión. El puesto paga 7,500 pesos mensuales y requiere turnos rotativos». Lucía sintió que el mundo se detenía. 7,500 pesos. Era más de lo que Roberto había ganado en sus mejores meses, y él siempre le había dicho que ella no valía nada. «¿Cuándo necesita una respuesta?», preguntó, forzándose a mantener la calma. «Termine su programa de trauma primero. Si sigue manteniendo ese nivel de excelencia, el puesto es suyo en 4 meses». 4 meses, Lucía contó mentalmente. Para entonces, su divorcio estaría finalizado. Tendría su certificación de trauma completa, y tendría un ingreso que la sacaría definitivamente de la simple supervivencia hacia algo parecido a la estabilidad real. «No le defraudaré, doctor Salazar. Sé que no lo harás». Esa noche, Lucía no fue directamente a dormir después de su turno. En lugar de eso, caminó hasta una plaza cercana y se sentó en una banca, observando el amanecer. 6 meses atrás, había huido de su casa con 300 pesos y un corazón roto. Ahora tenía ahorros, una carrera en ascenso y un futuro que finalmente parecía brillante. Sacó de su bolso el pedazo quemado de su diploma, que aún cargaba como talismán. Ya no lo necesitaba para recordar por qué estaba luchando, pero lo guardó de todas formas. Era su recordatorio de dónde había estado y cuán lejos había llegado. Los siguientes 3 meses pasaron en un torbellino de trabajo, estudio y crecimiento. Lucía completó el programa de trauma con la calificación más alta de su generación. La ceremonia de graduación fue pequeña, solo las 9 enfermeras y algunos doctores del hospital, pero para Lucía significó más que su graduación universitaria original. Esta vez, nadie podía quemar su diploma. Esta vez, ella era dueña de su propio destino. La doctora Méndez le entregó el certificado enmarcado. «Estoy orgullosa de ti, Lucía. Has recorrido un largo camino. Todo gracias a usted». «No», corrigió la doctora. «Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el coraje de atravesarla». Con su certificación de trauma completa, Lucía aceptó formalmente el puesto en cardiología. Su primer día en el nuevo departamento fue aterrador y emocionante.
Las responsabilidades eran mayores, los casos más complejos, la presión más intensa, pero ella estaba lista. Uno de sus primeros casos fue don Mauricio, un hombre de 62 años que había sufrido un infarto masivo. Llegó en ambulancia, inconsciente, con signos vitales críticos. El doctor Salazar dirigió la reanimación mientras Lucía asistía, preparando medicamentos, monitoreando signos vitales, anticipando cada necesidad del equipo médico. Trabajaron durante 45 minutos que parecieron horas. Finalmente, el corazón de don Mauricio volvió a latir establemente. «Excelente trabajo, enfermera Navarro», dijo el doctor Salazar cuando todo terminó. Mantuvo la calma, actuó con precisión, exactamente lo que necesito en mi equipo. Lucía sintió una oleada de satisfacción profesional que era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Esto no era solo sobrevivir, era triunfar. Con su nuevo salario, las cosas mejoraron dramáticamente. Pudo comprar ropa nueva, no de segunda mano, sino nueva de verdad. Se permitió lujos pequeños, un teléfono celular básico, libros médicos propios en lugar de prestados, comidas que no fueran solo arroz y frijoles. Pero lo más importante, sus ahorros crecían constantemente. Para su primer aniversario de haber dejado a Roberto, tenía 22,000 pesos guardados. Era una fortuna para alguien que un año atrás no tenía nada. La audiencia de divorcio finalmente llegó. Lucía entró a la sala del juzgado, vestida con un traje formal que había comprado específicamente para la ocasión. Quería que Roberto viera en qué se había convertido. Él estaba sentado al otro lado de la sala con un abogado de oficio. Se veía peor que la última vez, más delgado, más demacrado, más derrotado. Sus ojos se encontraron brevemente y Lucía vio sorpresa, luego algo parecido al resentimiento. El proceso fue frío y burocrático. Como no había hijos ni propiedades compartidas, era principalmente una cuestión de firmar papeles. Roberto intentó objetar, argumentando que Lucía lo había abandonado sin causa, pero el juez rápidamente desestimó sus argumentos. «Señor Sánchez, su esposa tiene derecho a solicitar el divorcio. ¿Tiene alguna razón legal por la cual no debería otorgarse?» Roberto apretó los puños. «Ella es mi esposa. Hicimos votos. Los votos no son cadenas, señor. ¿Tiene alguna razón legal?» Silencio. «Entonces el divorcio queda decretado. Los documentos estarán listos en 30 días. Así de simple. 3 años de matrimonio terminados en 15 minutos de procedimiento legal». Al salir del juzgado, Roberto la alcanzó en las escaleras. «Lucía, espera». Ella se detuvo, pero no se volvió completamente. «¿Qué quieres, Roberto?» «Solo quiero que sepas que cometiste un error. Nunca encontrarás a nadie que te aguante como yo te aguanté». Lucía se volvió entonces y lo miró directamente. Un año atrás, esas palabras la habrían herido. Ahora solo le causaban una profunda lástima. «Tienes razón», dijo con calma. «Nunca encontraré a nadie que me aguante porque no necesito ser aguantada. Necesito ser respetada. Y finalmente aprendí a respetarme a mí misma». «Te arrepentirás», masculló Roberto. «Lo único de lo que me arrepiento es no haberme ido antes». Se alejó sin mirar atrás, con pasos firmes y seguros. Detrás de ella, Roberto se quedó solo en las escaleras del juzgado, un hombre que había apostado todo a que ella fracasaría y había perdido. La libertad legal tenía un sabor dulce. Lucía celebró esa noche con Gabriela y Sofía, sus compañeras del hospital, en una pequeña cafetería cerca del trabajo. No bebieron alcohol, solo café y pan dulce, pero la alegría era genuina. «Por las mujeres que se levantan después de caer», brindó Gabriela con su taza de café. «Por las que convierten las cenizas en algo hermoso», añadió Sofía. «Por las que nunca se rinden», completó Lucía. En su cuarto esa noche, Lucía actualizó su lista, la misma que había comenzado un año atrás. Un año después, tengo 22,000 pesos ahorrados. Gano 7,500 pesos al mes. Soy enfermera certificada en trauma y trabajo en cardiología. Estoy oficialmente divorciada. Tengo mi propia vida», agregó al final. «Ya no estoy sobreviviendo.
Estoy viviendo. Los meses siguientes trajeron más crecimiento. Lucía se inscribió en un curso de inglés médico los sábados por la mañana. El idioma la frustraba al principio, pero persistió. Sabía que en medicina, el inglés abría puertas. En el hospital, su reputación crecía. Los doctores la solicitaban específicamente para casos complejos. Los pacientes confiaban en ella. Incluso comenzó a enseñar a enfermeras más jóvenes, compartiendo lo que había aprendido. Uno de sus estudiantes fue Carlos, un enfermero recién graduado de 26 años. Era tímido, inseguro, pero dedicado. Lucía vio en él algo de sí misma un año atrás. «¿Crees que no eres suficientemente bueno?», le dijo un día después de que él cometiera un error menor con un medicamento. «Pero nadie nace sabiendo. Todos aprendemos, todos nos equivocamos. Lo importante es no rendirse». Carlos la miró con gratitud. «¿Usted nunca tiene miedo de equivocarse?». «Todo el tiempo. Pero el miedo no me detiene. Ya aprendí que lo único que realmente nos limita es la creencia de que estamos limitados». Con su segundo año en el hospital llegó otra oportunidad. El doctor Salazar fue invitado a presentar un estudio de caso en un congreso médico en la Ciudad de México. Necesitaba una enfermera que conociera el caso de memoria y pudiera asistirlo durante la presentación. «¿Te gustaría venir?», preguntó. «El hospital cubre los gastos. Serían 3 días». Lucía nunca había salido de Guadalajara. La idea de viajar a la capital, de asistir a un congreso médico, le parecía surreal. «Sería un honor, doctor». El congreso fue revelador. Lucía conoció a profesionales de salud de todo el país. Escuchó presentaciones sobre avances médicos que ni siquiera había imaginado. Y por primera vez en su vida, se vio a sí misma no solo como una enfermera, sino como una profesional de la salud con potencial ilimitado. Durante una pausa entre sesiones, una doctora de Monterrey se le acercó. «Escuché la presentación del doctor Salazar. Tu asistencia fue impecable. ¿Has considerado estudiar medicina?». Lucía se rió, pensando que era una broma. «Tengo 34 años. Sería muy tarde para empezar. Florence Nightingale tenía 38 cuando revolucionó la enfermería moderna. La edad es solo un número si tienes la determinación». La semilla quedó plantada. Durante el viaje de regreso a Guadalajara, Lucía no pudo dejar de pensar en esas palabras. ¿Medicina? Ella, una enfermera que 1 año y medio atrás no tenía ni dónde dormir. Parecía imposible. Pero también había parecido imposible dejar a Roberto. También había parecido imposible conseguir trabajo nocturno, completar el programa de trauma, conseguir el puesto en cardiología. Y sin embargo, lo había logrado todo. De regreso en su cuarto, Lucía investigó. La carrera de medicina duraba 6 años más 1 año de internado y otro de servicio social. 8 años en total. Tendría 42 cuando terminara. Pero también tendría 42 si no lo hacía, con la diferencia de que podría ser doctora o podría quedarse preguntándose, ¿y sí? Los costos eran el obstáculo principal. Las universidades públicas eran casi imposibles de ingresar por la competencia feroz. Las privadas costaban entre 80,000 y 120,000 pesos anuales. Era una fortuna. Pero Lucía había aprendido algo crucial en los últimos 2 años. Los sueños grandes requieren planes grandes y sacrificios mayores. Hizo cálculos. Si ahorraba agresivamente durante 2 años, reduciendo gastos al mínimo, podría juntar lo suficiente para el primer año de universidad. Para los años siguientes tendría que conseguir becas, trabajar medio tiempo, tal vez pedir préstamos. Era arriesgado, era difícil, pero era posible. Esa noche, agregó una nueva línea a su lista. Nuevo objetivo: estudiar medicina. Plazo: comenzar en 2 años. Cuando la doctora Méndez se enteró de los planes de Lucía, su reacción fue inmediata. «Hazlo, sin duda, hazlo. Pero doctor Méndez, tengo 34 años. Para cuando termine tendré 42. Y si no lo haces, también tendrás 42, pero sin el título de doctora. El tiempo pasa de todas formas, Lucía. La pregunta es ¿qué haces con ese tiempo?». Lucía comenzó a prepararse metódicamente.
Tomó cursos de preparación para el examen de admisión. Estudió química, biología, física, materias que había olvidado desde la preparatoria. Trabajaba de día en cardiología, estudiaba de noche para el examen de admisión, dormía solo 5 horas. Era agotador. Había días en que sentía que no podía más, que era una locura, que debía conformarse con lo que ya había logrado. Pero entonces recordaba el día que Roberto quemó sus diplomas. Recordaba su voz diciendo, papel inútil para una mujer inútil, y la rabia que sentía la impulsaba a seguir adelante. A los 2 años de haber dejado a Roberto, Lucía tenía 48,000 pesos ahorrados. No era suficiente para el año completo, pero era un comienzo. Aplicó a 3 universidades privadas con programas de becas. Fue rechazada por 2. La tercera, una universidad nueva pero acreditada, le ofreció una beca del 50% por excelencia académica. Tendría que pagar 40,000 pesos anuales en lugar de 80,000. Era justo lo que había ahorrado. El día que recibió la carta de aceptación, Lucía lloró. No lágrimas de tristeza, sino de absoluta incredulidad ante lo que estaba a punto de hacer. Iba a estudiar medicina. Ella, quien 2 años atrás no tenía nada. Ella, quien había sido llamada inútil. Ella, quien había visto sus diplomas arder. Iba a ser doctora. Ese sábado, visitó la tumba de sus padres por primera vez en 2 años. Les contó todo lo que había pasado, todo lo que había logrado, todo lo que planeaba hacer. Sé que estarían orgullosos, dijo, limpiando las lápidas con cuidado. Yo también lo estoy, orgullosa de la mujer en que me he convertido. El inicio de clases era en agosto, dentro de 3 meses. Lucía tenía que decidir, mantener su trabajo en el hospital o renunciar para enfocarse completamente en los estudios. Decidió mantener el trabajo medio tiempo. Necesitaba los ingresos para sobrevivir durante la carrera. El doctor Salazar, al enterarse de sus planes, le ofreció turnos flexibles. Una enfermera de tu calibre que quiere ser doctora es exactamente el tipo de profesional que la medicina necesita, le dijo. Haremos que funcione. Los últimos meses antes de comenzar medicina fueron de preparación intensa. Lucía vendió lo poco que tenía de valor para asegurar que tendría fondos suficientes. Se mudó a un cuarto aún más pequeño para ahorrar 300 pesos al mes. Cada peso contaba. Doña Reme, al enterarse de que se mudaba, la sorprendió. Te voy a extrañar, muchacha. Has sido mi mejor inquilina. Pero antes de que te vayas, quiero darte esto. Le extendió un sobre. Dentro había 2,000 pesos. No puedo aceptar esto, dijo Lucía inmediatamente. No es un regalo, replicó doña Reme con firmeza. Es una inversión. Algún día, cuando seas doctora y tengas tu propio consultorio, me darás consultas gratis para mis achaques de vieja. ¿Trato? Lucía abrazó a la anciana con lágrimas en los ojos. Trato. El día antes de comenzar clases, Lucía se permitió un lujo. Fue a una tienda de Marcos y compró el más bonito que pudo pagar. En él colocó el pedazo quemado de su diploma original, el que había cargado durante 2 años como recordatorio. Pero esta vez agregó algo. Con un marcador dorado escribió debajo: de aquí nací, hacia allá voy. Lo colgó en la pared de su nuevo cuarto, justo frente a su cama. Sería lo último que vería cada noche antes de dormir, y lo primero cada mañana al despertar. Y mientras lo contemplaba, Lucía Navarro, 34 años, enfermera especializada en trauma y cardiología, pronto estudiante de medicina, sonrió. Ya no era la mujer que Roberto había intentado destruir. Era alguien completamente nuevo, alguien más fuerte, más determinado, imparable. La transformación estaba completa, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. El 4.º año de medicina fue cuando todo cambió. Lucía tenía 38 años y estaba en medio de sus rotaciones clínicas en el Hospital General, el mismo donde había comenzado como enfermera 6 años atrás. Ahora recorría los pasillos con bata blanca, estetoscopio al cuello y el apellido Navarro bordado junto a la palabra estudiante de medicina.
La vida seguía siendo difícil. Trabajaba turnos de 12 horas en el hospital como parte de su entrenamiento clínico. Estudiaba hasta la madrugada. Sobrevivía con 4 horas de sueño. Sus ahorros se habían agotado completamente. Vivía de préstamos estudiantiles y del trabajo de medio tiempo que aún mantenía como enfermera los fines de semana. Pero cada paciente que atendía, cada diagnóstico que ayudaba a hacer, cada procedimiento que aprendía, era una victoria contra las palabras que Roberto había pronunciado años atrás. Papel inútil para una mujer inútil. Era una noche de guardia particularmente caótica. Febrero traía consigo una ola de gripe que saturaba urgencias. Lucía estaba asistiendo al doctor Hernández con un paciente con neumonía, cuando escuchó la voz de la enfermera de triage por el intercomunicador. Código azul en recepción. Paciente masculino, aproximadamente 40 años. Paro cardiorrespiratorio. Necesito un médico ahora. Lucía y el doctor Hernández corrieron hacia recepción. Un hombre yacía en el suelo, inconsciente, con la piel grisácea y los labios azulados. 2 paramédicos bombeaban su pecho en compresiones rítmicas. Encontrado en la calle, explicó uno de los paramédicos sin dejar de comprimir. Testigos dicen que colapsó de repente, sin pulso cuando llegamos. Llevamos 5 minutos de RCP. El doctor Hernández se arrodilló junto al paciente mientras Lucía preparaba el equipo de reanimación. Era una danza que habían perfeccionado. Él dirigía, ella anticipaba cada necesidad. «Prepara intubación», ordenó el doctor, «y carga el desfibrilador». Lucía trabajaba con precisión automática, colocando el tubo endotraqueal, conectando el oxígeno, preparando las paletas del desfibrilador. Sus manos no temblaban, su mente no dudaba. Esto era lo que mejor sabía hacer. Fue al levantar la vista para verificar el monitor cardíaco cuando vio su rostro. El mundo se detuvo. Era Roberto, más delgado, más viejo, con canas prematuras y arrugas profundas que no tenían cuando lo había dejado. Pero era él, inconfundiblemente él. «Navarro, ¿estás lista con el desfibrilador?» La voz del doctor Hernández la sacó de su shock. «Sí, doctor». «Cargado a 200 joules. Despejen». El cuerpo de Roberto se arqueó con la descarga eléctrica. El monitor mostró una línea caótica. Luego se estabilizó en un ritmo sinusal débil pero presente. «Tenemos pulso», anunció el doctor Hernández. «Vamos a llevarlo a la UCI. Navarro, tú vienes conmigo». Trasladaron a Roberto a cuidados intensivos. Lucía ayudó a conectarlo a los monitores, a insertar las líneas intravenosas, a estabilizar sus signos vitales. Todo el tiempo, una parte de su cerebro gritaba que este era el hombre que había quemado sus diplomas, que la había humillado, que había jurado que nunca llegaría a nada. Y aquí estaba ella, salvándole la vida. «Buen trabajo», dijo el doctor Hernández cuando Roberto estaba finalmente estable. «Mantén monitoreo cada 15 minutos. Avísame si hay cambios». Se quedó sola con Roberto. El silencio de la UCI era interrumpido solo por el pitido constante de los monitores y el siseo del ventilador que respiraba por él. Lucía se sentó en una silla junto a la cama y lo observó. Las líneas de su rostro contaban una historia de años difíciles. Sus manos, alguna vez callosas por el trabajo de construcción, ahora estaban delgadas y temblorosas. Olía a alcohol rancio y a abandono. «No has cambiado nada», murmuró Roberto con voz débil. Lucía se sobresaltó. No se había dado cuenta de que había despertado. «No deberías hablar», dijo automáticamente, cayendo en su rol profesional. «Acabas de sufrir un paro cardíaco. Necesitas descansar». Roberto giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos, alguna vez llenos de arrogancia, ahora mostraban solo confusión y algo parecido al miedo. «Te conozco», susurró. «Eres Lucía. Soy la doctora Navarro, estudiante de medicina asignada a tu caso». La sorpresa atravesó su rostro como un relámpago. «Doctora, pero tú eras enfermera». «Lo era. Ya no». Roberto cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Entonces lo lograste. A pesar de todo». Lucía no respondió. Se levantó para revisar los signos vitales en el monitor.
anotando cada valor en el expediente con letra clara y profesional. ¿Puedo preguntarte algo? La voz de Roberto era apenas audible. Necesitas descansar. Por favor, solo una cosa. Lucía suspiró. ¿Qué? ¿Me odias? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Lucía dejó el expediente y volvió a sentarse. Lo miró directamente a los ojos. No, respondió con honestidad. Ya no. El odio requiere que aún me importe, y dejé de importarme tu opinión sobre mí hace mucho tiempo. Roberto asintió débilmente. Más lágrimas corrían por su rostro. Tenías razón en todo. Ahorra tu energía. Tu corazón necesita tiempo para recuperarse. Necesito que sepas, continuó él ignorando su advertencia, que arruiné mi vida. Después de que te fuiste, todo se derrumbó. Perdí el trabajo por el alcohol. Perdí la casa. He estado viviendo en la calle durante 2 años. Lucía sintió una punzada de algo parecido a la lástima, pero no de arrepentimiento. Lo siento por ti, Roberto, de verdad. Pero esas fueron tus decisiones. Lo sé, pero necesito que entiendas algo. Cuando quemé tus diplomas no era porque pensara que no valías nada, era porque sabía que valías más que yo, y eso me aterraba. La inseguridad no justifica la crueldad. Lo sé, Dios lo sé. Roberto tosió, una tos seca que hizo que los monitores pitaran alarmados. Lucía inmediatamente ajustó el oxígeno y verificó sus constantes. No deberías estar hablando tanto, dijo con tono firme. Tu cuerpo necesita recuperarse. Probablemente no voy a salir de esta, ¿verdad? Lucía dudó. La honestidad médica era importante, pero también lo era la esperanza. Tuviste un infarto masivo. El daño cardíaco es significativo. Pero estás vivo. Y mientras estés vivo hay oportunidad de mejorar. Siempre fuiste terrible mintiendo. A pesar de todo, Lucía casi sonrió. Descansa, Roberto. Hablaremos más tarde si es necesario. Se levantó para salir, pero la voz de Roberto la detuvo una vez más. Lucía, espera. Solo quiero decir que lo siento. Por todo. Por cada palabra cruel. Por cada momento en que te hice sentir pequeña. Lo siento. Lucía se detuvo en la puerta sin volverse. Yo también lo siento, Roberto. Siento que nunca fuiste capaz de ser el hombre que ambos creímos que eras. Salió de la habitación antes de que él pudiera responder. En el baño del personal, Lucía se lavó la cara con agua fría. Sus manos temblaban ahora, liberando toda la tensión que había contenido durante la reanimación y la conversación posterior. Se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta tenía 38 años, ojeras profundas de las noches sin dormir, pero también una dignidad y fuerza que no tenía 6 años atrás. La puerta del baño se abrió. Era Gabriela, su vieja amiga del turno nocturno, ahora supervisora de enfermeras. Escuché que reanimaste al paciente de la cama 7, dijo Gabriela. Buen trabajo. Gracias. Gabriela la estudió con ojos que conocían demasiado bien. ¿Estás bien? Te ves alterada. Lucía dudó. Luego decidió ser honesta. El paciente es mi ex esposo. ¡Mierda! Sí. Gabriela se acercó y abrazó a Lucía con fuerza. ¿Necesitas que alguien más se encargue del caso? No, puedo manejarlo. Sé que puedes, pero no tienes que hacerlo sola. Durante las siguientes 48 horas, Lucía monitoreó el progreso de Roberto con profesionalismo absoluto. Registraba sus signos vitales, ajustaba sus medicamentos, reportaba cualquier cambio al doctor Hernández. No era cruel, pero tampoco era amable. Era simplemente profesional. Roberto mejoraba lentamente. Su corazón se estabilizaba. Comenzaba a respirar sin asistencia del ventilador. Pero su espíritu parecía quebrado de formas que la medicina no podía reparar. El tercer día, cuando Lucía entró a revisar sus constantes, Roberto estaba despierto y mirando por la ventana. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella mientras revisaba el monitor. Físicamente, mejor. Emocionalmente. Dejó la frase inconclusa. Lucía anotó los valores en el expediente sin comentar. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Roberto después de un largo silencio. Depende de la pregunta. ¿Eres feliz? Lucía dejó de escribir
y lo miró. Era una pregunta simple, pero la respuesta era compleja. Estoy cansada, respondió honestamente. Trabajo 16 horas al día, duermo 4, vivo endeudada por los préstamos estudiantiles. No recuerdo la última vez que tuve un día libre. Entonces no eres feliz. No terminé, lo interrumpió ella. Estoy cansada, pero estoy orgullosa. Cada paciente que ayudo, cada vida que salvo, cada cosa nueva que aprendo, me hace sentir que estoy exactamente donde debo estar. Así que sí, Roberto, soy feliz. Más feliz de lo que jamás fui contigo. Roberto asintió lentamente. Me alegro. De verdad, mereces ser feliz. Todos merecemos ser felices. Tú también. Pero la felicidad no viene de destruir a otros. Viene de construirte a ti mismo. Es demasiado tarde para mí. Lucía se sentó en la silla junto a su cama. Por primera vez desde su reencuentro. No como doctora-paciente, sino como dos personas que alguna vez se conocieron. Nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo con suavidad. Yo tenía 32 años cuando tú quemaste mis diplomas. Creí que mi vida había terminado, pero resultó que apenas comenzaba. Tú eres diferente. Siempre fuiste fuerte. No era fuerte, era desesperada, y la desesperación me obligó a encontrar fuerza que no sabía que tenía. Roberto giró la cabeza para mirarla. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, mostraban algo parecido a la esperanza. ¿Crees que puedo cambiar? ¿Después de todo lo que hice? No lo sé. Esa respuesta solo tú puedes darla. Pero sé que si yo pude levantarme del lugar donde tú me dejaste, tú también puedes levantarte del lugar donde te dejaste a ti mismo. El silencio que siguió era diferente. No incómodo, sino contemplativo. Hay un programa de rehabilitación para personas sin hogar, continuó Lucía. Ofrecen tratamiento para adicciones, ayuda para encontrar trabajo, apoyo psicológico. Cuando te den de alta, puedo darte la información. ¿Por qué harías eso por mí? Lucía se puso de pie, alisando su bata blanca. Porque soy doctora, o lo seré pronto. Y los doctores no solo curamos cuerpos, también debemos ofrecer esperanza, incluso a aquellos que una vez nos quitaron la nuestra. 2 días después, Roberto fue dado de alta con instrucciones estrictas, medicamentos para el corazón, dieta baja en sodio, citas de seguimiento. Lucía le entregó un folder con toda la información del programa de rehabilitación. No sé si vaya a ir, admitió Roberto sosteniendo el folder como si fuera una cosa extraña. Es tu decisión, respondió Lucía. Pero si vas, si realmente intentas cambiar, entonces tal vez algún día puedas mirarte al espejo y sentirte orgulloso del hombre que ves. Roberto extendió la mano para estrecharla de ella. Lucía dudó un momento, luego la aceptó. Gracias, dijo él con voz quebrada, por salvarme la vida y por mostrarme que es posible cambiar. De nada. Cuídate, Roberto. Lucía lo vio alejarse por el pasillo del hospital, una figura encorvada y frágil que cargaba un folder azul. No sabía si realmente iría al programa, si cambiaría su vida, pero eso ya no era su responsabilidad. Ella ya había hecho su parte. Esa tarde, cuando su turno terminó, Lucía no fue directamente a casa. En lugar de eso, caminó hasta el pequeño jardín del hospital donde, 6 años atrás, había llorado junto a la doctora Méndez. Se sentó en el mismo banco y sacó su teléfono. Tenía un mensaje de la universidad. Felicidades, señorita Navarro. Sus calificaciones de este semestre la colocan en el cuadro de honor. Continúe con el excelente trabajo. Sonrió. Luego marcó el número de la doctora Méndez, quien ahora estaba semi-retirada, pero aún visitaba el hospital ocasionalmente. Doctora, soy Lucía. Mi querida niña, ¿cómo estás? Necesito contarle algo. Roberto, mi ex esposo, fue uno de mis pacientes esta semana. Hubo un silencio significativo del otro lado. ¿Y cómo te fue? Lo salvé, profesionalmente, perfectamente. Y cuando tuve la oportunidad de ser cruel, de vengarme, no lo hice. Le ofrecí ayuda. Estoy muy orgullosa de ti. Pero doctora, lo más extraño es que no siento victoria. Pensé que si algún día nos encontrábamos y él veía mi éxito, me sentiría triunfante. Pero solo siento paz. La doctora Méndez rió suavemente.
Eso, mi querida Lucía, es porque finalmente entendiste algo importante. El verdadero triunfo no es que él vea tu éxito. Es que tú ya no necesitas que él lo vea. Esas palabras resonaron en Lucía durante el resto del día. Tenía razón. Durante años había cargado la historia de los diplomas quemados como combustible, como motivación, pero ahora se daba cuenta de que ya no la necesitaba. Era libre, completamente libre. Esa noche, en su pequeño departamento, Lucía se sentó frente a sus diplomas enmarcados. Los 3 certificados de enfermería colgaban junto al pedazo quemado del original. Pero ahora había algo más. Cartas de reconocimiento del hospital, certificados de cursos especializados, fotografías de su graduación del programa de trauma, y en su escritorio, los libros de medicina del 4º año, marcados con notas adhesivas de colores, subrayados con determinación. Tomó el pedazo quemado del diploma, ese fragmento que había cargado durante 6 años como recordatorio. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el papel frágil y quebradizo. Ya no lo necesitaba. Con cuidado, lo colocó en una pequeña caja junto con otras reliquias de su pasado, su anillo de matrimonio, algunas fotografías viejas, una carta que Roberto le había escrito en sus primeros meses de noviazgo. Cerró la caja y la guardó en el fondo de su armario. No la tiró. Esas cosas eran parte de su historia, pero ya no necesitaba verlas cada día. Ya no necesitaba que definieran quién era. Se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta tenía 38 años, arrugas de cansancio alrededor de los ojos, pero también una sonrisa genuina. Papel inútil para una mujer inútil, murmuró repitiendo las palabras que Roberto había dicho 6 años atrás. Luego sonrió. Resulta que no era el papel el que era inútil. Era el hombre que lo quemó quien no entendía su valor. Se dio la vuelta y se preparó para dormir. Mañana tendría un examen de cardiología, luego una rotación de 12 horas en urgencias, luego clase por la noche. Sería un día agotador, pero sería su día. Y eso lo hacía perfecto. Mientras se quedaba dormida, Lucía soñó no con el pasado, sino con el futuro. Un futuro donde tendría doctora antes de su nombre. Un futuro donde ayudaría a pacientes no solo como enfermera, sino como médica. Un futuro que ella misma había construido de las cenizas de diplomas quemados. El confronto había terminado, y Lucía había ganado, no porque Roberto hubiera perdido, sino porque ella finalmente había entendido que nunca había sido una competencia, era simplemente su vida, y ella había elegido vivirla magníficamente. 8 años pasaron como un suspiro exhausto pero satisfactorio. El día de la graduación de medicina, amaneció con un cielo despejado sobre Guadalajara, como si el universo mismo hubiera decidido celebrar. Lucía Navarro Contreras, ahora de 42 años, se miró en el espejo del pequeño departamento que había sido su hogar durante los últimos 4 años. La mujer que la miraba de vuelta había envejecido. No podía negarlo. Hebras plateadas salpicaban su cabello negro. Arrugas se marcaban alrededor de sus ojos. Sus manos mostraban las cicatrices de miles de horas de trabajo. Pero había algo más en esa imagen. Dignidad, fuerza, una serenidad que no tenía precio. Se colocó la toga de graduación, negra con ribetes dorados. El birrete descansaba en sus manos como si fuera de cristal. Doctora Lucía Navarro, susurró para sí misma, saboreando las palabras. Sonaban surreales incluso después de 8 años de perseguirlas. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Gabriela. Ya estamos en el auditorio. Te guardamos lugar en primera fila. Apúrate, doctora. Sonrió. Gabriela, Sofía, la doctora Méndez, doña Reme, Carlos, el enfermero que ahora era supervisor, incluso algunos de sus antiguos pacientes. Todos habían prometido asistir. Su familia elegida, la que se había construido en los momentos más oscuros. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio principal de la universidad. 200 estudiantes se graduaban ese día, pero Lucía sabía que cada uno llevaba su propia historia de sacrificio. Ella no era especial por haber llegado, era especial por cómo había llegado. Cuando llamaron su nombre,
Lucía Navarro Contreras, doctora en medicina con mención honorífica. El aplauso fue ensordecedor. Sus amigos en la primera fila se pusieron de pie. Lucía caminó hacia el estrado con pasos firmes, ya no los pasos inseguros de la mujer que había huido de su casa con 300 pesos, sino los de alguien que sabía exactamente quién era y qué valía. El rector le entregó el diploma. Lucía lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el peso del papel, el peso de 8 años de noches sin dormir, de sacrificios incontables, de lágrimas y triunfos. «Felicidades, doctora», dijo el rector con una sonrisa genuina. «Gracias», respondió ella, y su voz no tembló. Después de la ceremonia, en el jardín de la universidad, sus amigos la rodearon. Doña Reme, ahora de 72 años pero aún con la mirada aguda, fue la primera en abrazarla. «Te lo dije, muchacha. Te dije que eras especial desde el primer día. Usted me dio la oportunidad cuando nadie más lo hizo. Yo solo te di un cuarto. Tú construiste el imperio». La doctora Méndez se acercó con los ojos brillantes de emoción. Tenía 67 años ahora y estaba oficialmente retirada, pero había viajado desde su casa en el campo específicamente para este día. «Mi niña brillante», dijo abrazándola. «Sabía que lo lograrías. Todo empezó con usted. Si no me hubiera dado ese cuarto de guardia aquella noche, lo habrías logrado de todas formas. La semilla de grandeza estaba en ti desde siempre. Yo solo ayudé a regarla un poco». Carlos, quien ahora dirigía el departamento de enfermería del Hospital General, le entregó un ramo de flores. «De parte de todo el equipo de urgencias. Dijeron que eres la primera de nosotros en llegar a doctora. Nos has inspirado a todos». Lucía tomó las flores con gratitud. «Ustedes fueron mi familia cuando no tenía ninguna». La celebración continuó durante horas. Risas, abrazos, fotografías. Lucía se permitió disfrutarlo. Este momento de alegría pura que se había ganado con sangre, sudor y determinación. Cuando la tarde comenzaba a declinar, se excusó un momento. Necesitaba aire, un momento de soledad para procesar todo. Se sentó en una banca bajo un árbol de jacaranda, observando a las nuevas generaciones de estudiantes que cruzaban el campus. Algunos la miraban con sus togas de graduación y sonreían, reconociendo a alguien que acababa de cruzar la línea de meta que ellos perseguían. «¿Doctora Navarro?» Lucía levantó la vista. Un hombre de unos 30 años estaba de pie frente a ella, sosteniendo un ramo de flores sencillas. Tardó un momento en reconocerlo. Era Roberto, pero no el Roberto destrozado que había atendido 4 años atrás en urgencias. Este hombre tenía peso saludable, ropa limpia, ojos claros. Su cabello estaba completamente gris ahora, pero su postura era erguida. «Roberto», dijo ella sorprendida pero no alarmada. «Espero no estar interrumpiendo. Vi la ceremonia de lejos. No quise acercarme antes para no arruinar tu momento». Lucía lo estudió con curiosidad clínica, buscando señales de intoxicación o inestabilidad. No encontró ninguna. «¿Cómo supiste que me graduaba hoy?» «La doctora Méndez. La vi en el programa de rehabilitación hace 3 años. Ella me dijo que estabas a punto de terminar medicina. He estado siguiendo tu progreso desde entonces, desde lejos». Se sentó en la banca sin acercarse demasiado, respetando su espacio. Colocó las flores entre ellos. «Son para ti, para felicitarte. Sé que no tengo derecho, pero necesitaba que supieras algo». «¿Qué cosa?» Roberto respiró profundamente. «Fui al programa de rehabilitación que me recomendaste. Me tomó 3 intentos, recaí 2 veces, pero finalmente funcionó. Llevo 3 años y 4 meses sobrio». Lucía sintió una punzada de algo parecido al orgullo, no por él específicamente, sino por el triunfo que representaba cualquier adicto recuperándose. «Me alegro por ti, de verdad. Conseguí trabajo en una fábrica. No es gran cosa, operador de máquinas, pero es honesto. Rento un cuarto pequeño. Voy a reuniones de alcohólicos anónimos 3 veces por semana. Y he estado en terapia tratando de entender por qué fui el hombre que fui. Eso es admirable, Roberto. Muchos nunca encuentran el coraje de enfrentar sus demonios. Lo hice porque tú me mostraste que era posible.
Cuando me salvaste la vida en ese hospital, cuando pudiste ser cruel y elegiste ser amable, me diste algo que no merecía: esperanza. Lucía asintió lentamente. Todos merecemos esperanza, incluso cuando creemos que no. Roberto miró hacia el campus, hacia los estudiantes que pasaban riendo y hablando. ¿Sabes qué es lo más irónico? Pasé años tratando de hacerte pequeña porque tenía miedo de que fueras más grande que yo, y resultó que siempre lo fuiste. No en mi perjuicio, sino simplemente eras más grande, y yo era demasiado inseguro para celebrarlo. La inseguridad hace que la gente haga cosas terribles. No es excusa, lo sé. Nada de lo que hice tiene excusa. Pero quería que supieras que lo siento. De verdad, profundamente, lo siento. No espero perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que reconozco el daño que causé y que he pasado estos años tratando de convertirme en alguien diferente. Lucía lo miró. Este hombre que alguna vez había quemado sus diplomas, que la había llamado inútil, que había intentado destruir su espíritu. Ahora veía solo a un ser humano quebrado que había encontrado el coraje de reconstruirse. Ya te perdoné, Roberto. Lo hice hace años, no por ti, sino por mí. El perdón me liberó del veneno del rencor. Eso te hace mejor persona de lo que yo jamás fui. No se trata de ser mejor o peor. Se trata de elegir crecer o elegir estancarse. Tú elegiste crecer, finalmente. Y eso es suficiente. Roberto asintió, las lágrimas brillando en sus ojos pero sin caer. ¿Puedo preguntarte algo? Solo por curiosidad. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué especialidad? Medicina de urgencias. Específicamente, trauma cardíaco. Quiero trabajar en el área donde veo que puedo hacer la mayor diferencia. Por supuesto, porque salvas vidas sin preguntarte si la persona lo merece. Incluso salvaste la mía. Los doctores no juzgamos, solo sanamos. Roberto se puso de pie. No te quitaré más tiempo. Tu familia te está esperando. Señaló hacia el grupo de amigos que observaban desde la distancia, claramente protectores. Solo quería felicitarte y decirte gracias. Por todo. Por mostrarme que el cambio es posible. Extendió la mano. Lucía la estrechó con firmeza. Cuídate, Roberto. Sigue adelante. No mires atrás. Lo haré. Y Lucía, por lo que vale, estoy orgulloso de ti. Sé que mi orgullo no significa nada para ti, pero es verdad. Eres extraordinaria. Se alejó lentamente, sus hombros más derechos de lo que Lucía recordaba. Lo vio desaparecer entre la multitud de graduados y familias. Un fantasma del pasado que finalmente había encontrado paz. Gabriela se acercó corriendo. ¿Estás bien? ¿Era él? Estoy bien. Y sí, era él. Y está mejor. Recuperándose. Viviendo. ¿Cómo te sientes al respecto? Lucía pensó por un momento. Contenta. No por él específicamente, sino porque significa que el perdón funciona. Que la gente puede cambiar. Que las historias no tienen que terminar en tragedia. Sofía se unió a ellas. Su amiga del programa de trauma que ahora trabajaba como enfermera jefe en pediatría. Tenemos reservación en un restaurante en 1 hora. Todos están esperando. ¿Lista para celebrar, doctora Navarro? Lucía sonrió. Más que lista. La cena fue en un restaurante modesto pero acogedor. 20 personas apiñadas en 3 mesas juntas, riendo, brindando con agua y refrescos, compartiendo historias. No había alcohol. Lucía había dejado de beber años atrás cuando vio demasiados pacientes destruidos por él. Don Mauricio, el paciente cuyo infarto había tratado años atrás, se puso de pie con dificultad. Un brindis, anunció con voz temblorosa por la edad. Por la doctora Navarro, quien me salvó la vida hace 6 años cuando yo creía que mi tiempo había terminado. Gracias a ella, viví para ver nacer a mis 3 nietos. Hoy ella se gradúa, pero para mí ya era doctora desde aquel día en urgencias. Todos levantaron sus vasos. Lucía sintió que las lágrimas finalmente se liberaban. Lágrimas de gratitud, de alegría, de absoluta incredulidad ante el camino recorrido. Después de la cena, Lucía caminó a casa sola. Necesitaba procesar todo, sentir cada emoción sin filtros.
Su departamento era pequeño pero ordenado. En las paredes colgaban sus diplomas, los 3 certificados de enfermería, el diploma de medicina, certificaciones de cursos especializados, una pared completa dedicada a su viaje educativo. Pero lo que más le gustaba era la pequeña fotografía enmarcada en su escritorio. Era de ella misma, tomada por Gabriela hace 6 años, en su primer día como estudiante de medicina. Tenía 34 años en esa foto, ojos llenos de terror y determinación en partes iguales, sosteniendo una pila de libros que parecía demasiado grande para sus brazos. Al lado había otra foto, de esa misma tarde, en su toga de graduación sosteniendo su diploma de doctora. 34 a 42. 8 años que habían cambiado todo. Se preparó un té y se sentó en su pequeño balcón, observando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Roberto probablemente estaba en su cuarto rentado, tratando de dormir después de un día de trabajo en la fábrica. En otro lugar, había pacientes que mañana necesitarían su ayuda. Y en el hospital había jóvenes enfermeras que quizás estaban considerando estudiar medicina, pero pensaban que eran demasiado viejas, demasiado pobres, demasiado cualquier cosa. Su historia era para ellas, para cualquiera que alguna vez escuchó la palabra inútil y permitió que definiera su vida. Al día siguiente, Lucía tenía su primera entrevista oficial para su residencia. El Hospital General, donde todo había comenzado, la había aceptado en su programa de medicina de urgencias. Se presentó a las 8 de la mañana con su bata blanca nueva, el estetoscopio que había sido su regalo de graduación de parte de la doctora Méndez, y el nombre bordado en letras claras: Doctora Lucía Navarro, Medicina de Urgencias. El doctor Salazar, ahora jefe de todo el departamento de urgencias, la recibió con una sonrisa. Bienvenida de vuelta, doctora Navarro. O debería decir bienvenida oficialmente. Has estado aquí de una forma u otra durante más de 10 años. Se siente como volver a casa. Este hospital te vio crecer desde enfermera hasta doctora. Es apropiado que completes tu entrenamiento aquí. Durante su primer día oficial como residente, Lucía recorrió los pasillos que conocía de memoria. La estación de enfermería donde había trabajado turnos nocturnos. El pequeño cuarto de guardia donde había dormido su primera noche después de dejar a Roberto. El jardín donde había llorado y encontrado consuelo. Todo era diferente, y sin embargo todo era igual. En su primer turno de urgencias como doctora residente, llegó un caso que la hizo sonreír con ironía. Una mujer de 30 años traída por su madre, con signos de desnutrición y hematomas que claramente no eran accidentales. Mi hija se cayó, explicaba la madre con el tono de alguien que ha repetido esa mentira muchas veces. Lucía se arrodilló junto a la paciente. Soy la doctora Navarro, ¿cuál es tu nombre? Patricia, susurró la mujer evitando el contacto visual. Patricia, necesito revisarte para asegurarme de que no hay fracturas o daño interno. Pero antes necesito saber, ¿estás segura en tu hogar? Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. La madre comenzó a protestar, pero Lucía levantó una mano. Señora, necesito hablar con mi paciente a solas, es protocolo. Cuando estuvieron solas, Lucía habló con voz suave pero firme. Patricia, mírame. Lo que te está pasando no es tu culpa, y hay salida. Yo estuve donde tú estás. Sé cómo se siente creer que no hay esperanza, pero la hay. No puedo irme. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Eso es lo que yo creía también, pero hay recursos, refugios, asistencia legal, programas de apoyo. Si decides que quieres salir, yo te ayudaré a encontrar el camino. Patricia la miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿De verdad saliste? ¿De verdad se puede? No solo salí, me convertí en doctora. Y si yo pude, cualquiera puede. No porque yo sea especial, sino porque la fuerza que necesitas ya está dentro de ti. Solo necesitas encontrarla. Antes de que Patricia fuera dada de alta, Lucía se aseguró de que tuviera información de todos los refugios para mujeres en Guadalajara, números de asistencia legal gratuita y su propio número de celular. Si decides dar el paso, le dijo, llámame. Haré lo que esté en mi poder para ayudarte. No sabía si Patricia alguna vez llamaría,
pero había plantado la semilla, y a veces, eso era suficiente. Los meses de residencia fueron tan agotadores como esperaba. Turnos de 36 horas, emergencias constantes, decisiones de vida o muerte, el peso de la responsabilidad médica. Pero Lucía prosperaba en ese ambiente. Había pasado años entrenándose para esto, no solo médicamente, sino emocionalmente. Sabía cómo funcionar con poco sueño, cómo priorizar bajo presión, cómo mantener la calma cuando todo a su alrededor era caos. Un año después de su graduación, Lucía recibió una carta. Era de Patricia, la paciente de violencia doméstica. Doctora Navarro, espero que se acuerde de mí. Quería que supiera que 2 meses después de conocerla, reuní el coraje de irme. Fui al refugio que usted recomendó. Fue difícil, tan difícil, pero usted tenía razón. La fuerza estaba dentro de mí. Ahora vivo en un departamento pequeño con mi hijo. Conseguí trabajo en una lavandería. No es mucho, pero es mío. Gracias por mostrarme que era posible. Usted salvó mi vida sin siquiera saberlo. Lucía guardó esa carta en un cajón especial donde coleccionaba recordatorios de por qué había elegido la medicina. A los 2 años de residencia, llegó una oferta inesperada. Un hospital privado de alto nivel buscaba un especialista en trauma cardíaco para su nuevo departamento de urgencias. El salario era el triple de lo que ganaba en el hospital público. Era tentador. Con ese dinero podría finalmente pagar todos sus préstamos estudiantiles, mudarse a un departamento más grande, tal vez incluso ahorrar para el futuro. Pero cuando visitó el hospital privado, vio pacientes con seguros caros, habitaciones como suites de hotel, tecnología de punta, y pensó en el hospital general, en los pacientes que llegaban sin seguro, en las camillas apretujadas en los pasillos, en la gente que dependía del sistema público porque era su única opción. Agradezco la oferta, le dijo al director del hospital privado, pero mi lugar está en el hospital general. Ahí es donde puedo hacer la mayor diferencia. El director la miró con sorpresa. Está rechazando 50,000 pesos mensuales. Estoy eligiendo propósito sobre beneficio. Hay una diferencia. Completó su residencia con honores. A los 44 años, Lucía Navarro se convirtió oficialmente en médica especialista en trauma cardíaco y medicina de urgencias. El Hospital General le ofreció un puesto permanente. No pagaba mucho, pero venía con algo más valioso: la oportunidad de entrenar a la siguiente generación de médicos y enfermeras. Su primer estudiante asignado fue una joven de 26 años llamada Andrea, nerviosa y llena de dudas sobre su capacidad. «Tengo síndrome del impostor», confesó Andrea. «Siento que no pertenezco aquí, que todos son más inteligentes que yo». Lucía sonrió. «¿Sabes cuántos años tenía cuando empecé medicina?» 34. ¿Sabes qué me decía a mí misma todos los días? Que era demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado poco preparada. El síndrome del impostor nunca desaparece completamente, pero aprendes a no dejar que te detenga. Le contó su historia. No toda, pero lo suficiente. Los diplomas quemados, el cuarto de guardia, las noches sin dormir, el largo camino desde enfermera hasta doctora. Andrea la escuchaba con los ojos cada vez más grandes. ¿Y nunca pensó en rendirse? Todos los días. Pero rendirse era fácil. Seguir adelante, eso era el verdadero desafío. Y resultó que yo era buena con los desafíos. 5 años después de su graduación, cuando Lucía tenía 47 años, el Hospital General organizó una ceremonia especial. Estaban inaugurando un nuevo programa de becas para mujeres de bajos recursos que quisieran estudiar medicina o enfermería. El programa se llamaba Programa Doctora Navarro, en su honor. Cuando le informaron, Lucía lloró. No lágrimas de tristeza, sino de absoluta gratitud por la vida que había construido. En la ceremonia de inauguración, le pidieron que dijera unas palabras. Se paró frente a un auditorio lleno de estudiantes, doctores, enfermeras y pacientes. Hace 15 años, comenzó con voz clara. Un hombre quemó mis diplomas universitarios y me dijo que eran papel inútil para una mujer inútil. En ese momento creí que mi vida había terminado.
Lo que no sabía era que apenas comenzaba. Les contó su historia. No omitió nada importante. La humillación, la pobreza, el miedo, las dudas, las noches de hambre y desesperación. Pero también les digo esto, continuó. Cada momento difícil fue una oportunidad disfrazada. Cada rechazo me hizo más fuerte. Cada duda que superé me enseñó que era más capaz de lo que creía. Y hoy estoy aquí, no a pesar de mi pasado, sino gracias a él. El auditorio estaba en silencio absoluto. Lucía pudo ver lágrimas en muchos rostros. Este programa lleva mi nombre, pero no es para mí. Es para cada mujer que piensa que es demasiado tarde. Para cada persona que cree que no es suficiente. Para todos los que alguna vez escucharon la palabra imposible y decidieron demostrar lo contrario. La ovación fue ensordecedora. Después de la ceremonia, una joven de 19 años se acercó tímidamente. Doctora Navarro, yo soy la primera beneficiaria del programa. Vengo de una familia sin recursos. Pensé que nunca podría estudiar medicina, pero gracias a esta beca empiezo el próximo semestre. Lucía la abrazó. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, no soy yo quien te está dando esta oportunidad. La oportunidad siempre estuvo ahí. Yo solo ayudé a abrir la puerta, pero eres tú quien tiene que atravesarla. ¿Entiendes? Sí, doctora. Y cuando termines, cuando seas doctora, tú también. Prométeme que tenderás la mano a la siguiente. Así es como creamos cambio real, no guardando las bendiciones para nosotros, sino compartiéndolas. Lo prometo. A los 50 años, la doctora Lucía Navarro era jefa del Departamento de Medicina de Urgencias del Hospital General. Había entrenado a más de 100 estudiantes de medicina. Había salvado incontables vidas. Había publicado 2 artículos en revistas médicas sobre manejo de trauma cardíaco en poblaciones de bajos recursos. Pero lo que más valoraba eran las cartas. Cientos de ellas, de estudiantes que había inspirado, de pacientes cuyas vidas había tocado, de mujeres que habían encontrado el coraje de dejar situaciones abusivas después de escuchar su historia. Una tarde, organizando su oficina, encontró algo que había guardado hacía años, el pedazo quemado de su diploma original, el que había cargado como talismán durante tanto tiempo. Lo sostuvo en sus manos, observando el papel frágil y amarillento. Sia Nav era todo lo que quedaba legible. Ya no sentía dolor al verlo, solo gratitud. Gratitud por el hombre que lo quemó, porque sin esa crueldad nunca habría descubierto su verdadera fuerza. Gratitud por cada momento difícil que la había forjado. Gratitud por la vida que había construido de esas cenizas. Con cuidado, colocó el pedazo de papel en un marco nuevo junto con una fotografía reciente. Ella en su bata blanca, rodeada de sus estudiantes, todos sonriendo. Debajo escribió con marcador dorado: de aquí nací, hacia aquí llegué. Y aquí es donde ayudaré a otros a volar. Lo colgó en su oficina, no como recordatorio de dolor, sino como testimonio de transformación. Esa noche, sola en su casa, Lucía se permitió reflexionar sobre el camino recorrido. 18 años desde aquella noche terrible cuando Roberto quemó sus diplomas. 18 años de lucha, crecimiento, transformación. No tenía esposo, no tenía hijos, pero tenía algo más valioso: propósito, dignidad y la satisfacción de saber que su vida había hecho una diferencia. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Andrea, su ex estudiante que ahora era residente en otro hospital. Doctora, hoy salvé mi primera vida sola. Un paro cardíaco en urgencias. Lo logramos. Pensé en usted todo el tiempo. Gracias por enseñarme que soy más fuerte de lo que creo. Lucía sonrió y respondió: siempre lo fuiste. Yo solo te ayudé a verlo. Se preparó un té y salió a su pequeño balcón. La ciudad brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, una historia, una batalla privada. En algún lugar allá afuera, había una mujer contemplando dejar a un esposo abusivo. Había una estudiante dudando si podía lograr sus sueños. Había alguien sentado en la oscuridad creyendo que era demasiado tarde para cambiar. Y Lucía esperaba que su historia llegara a ellos.
que supieran que no importaba cuán oscura fuera la noche, siempre había amanecer para quienes se negaban a rendirse. Papel inútil para una mujer inútil, murmuró una última vez. Luego se rió, una risa genuina y alegre, porque resultó que el papel nunca fue inútil. Y la mujer, bueno, la mujer se convirtió en doctora. Y eso, pensó mientras observaba las estrellas, eso era lo único que importaba. ¿Te gustó esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué parte te emocionó más. ¿Fue cuando Lucía encontró a Roberto como paciente? ¿Cuando se graduó de medicina? ¿O cuando crearon el programa con su nombre? Comparte tu momento favorito en los comentarios y recuerda, nunca es tarde para reescribir tu historia. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.